Bienvenidos a esta nueva edición del Entretenólogo. Mi nombre es Lisandro Mesa de los Cobos y con esto arrancamos. Bienvenidos nuevamente a este espacio del Entretenólogo. Mi nombre es Lisandro Mesa de los Cobos. Y como es recurrente en todas las ediciones anteriores, me gustaría darle las gracias a todas las personas que nos están siguiendo a través de las diferentes redes y que nos comparten sus puntos de vista al respecto de estos temas que nosotros compartimos y hablamos desde un punto de vista crítico y reflexivo de la industria del entretenimiento. De verdad, muchas gracias por sus comentarios, pues es gracias a ellos que nosotros tenemos toda esta iniciativa de continuar con este ejercicio 100%, vamos a llamarlo, pedagógico, formativo y analítico. Sobre todo porque consideramos que la industria del entretenimiento no nada más busca el entretener, que uno se la pase de manera divertida, etcétera, sino por el contrario, que trae dentro de sus creaciones o de su contenido un fuerte, digamos que muchas filosofías, muchos pensamientos, muchas teorías para poder lograr, en este caso, lo que es la captación del cliente, de la audiencia y sobre todo cautivar en algunas veces sus corazones. Entonces, muchas gracias por sus comentarios. De hecho, tuvimos varios al respecto de la película de E.T., que fue el capítulo anterior, en donde pues la verdad es una pieza maestra de Steven Spielberg, que la verdad, al menos yo me acuerdo gratamente en la infancia, que lo veíamos a través de Televisión Abierta y Canal 5, que verdaderamente me sorprendían algunos de los efectos, en este caso visuales, que para ese entonces eran avanzados, del cómo se produjo la película. Además, pues bueno, el personaje como muy tierno de E.T., también se me hacía muy llamativo y digo, al final del día creo que es de esas películas que uno recuerda gratamente, ahora que uno ya está grandecito, ¿verdad? Pero bueno, el día de hoy vamos a hablar de otra de las industrias, en este caso de la industria editorial, y sobre todo vamos a hablar de una publicación que se generó el 14 de junio del año de 1938 en Estados Unidos. Se publicaba algo que se le llamó como Action Comics, considerado el primer cómic de superhéroes de la historia, que introdujo la primera aparición del famosísimo e icónico Superman, creado en este caso por Jerry Siegel y Joe Shuster. Es fascinante ver cómo Action Comics y la primera edición, en este caso de la aparición de Superman, marcaron un hito en la historia de los cómics y sobre todo de la cultura popular, pues fue publicado por lo que era la compañía en aquel entonces llamada National Allied Publications, que más tarde se convirtió o modificó su nombre a DC Comics, algo que hoy en día vemos por todos lados. En ese número, los lectores tuvieron la oportunidad de conocer por primera vez al personaje de Superman, es decir, aquel creado por el escritor Jerry Siegel y por el dibujante Joe Shuster, en donde Superman es un superhéroe con habilidades sobrehumanas que decidía utilizar sus poderes para luchar contra el crimen y proteger a los inocentes. Y aquí voy a hacer un pequeño paréntesis, pues bueno, se estima que más o menos para aquel entonces, 1938, se publicaron alrededor de 200,000 copias impresas de este Action Comic número 1 en su primera edición, algo completamente inédito para aquella ocasión. Y ya para lo que fue la cuarta edición de este mismo libro, de esta misma historia, se llegaron a imprimir alrededor de 500,000. Otro hecho histórico nunca antes visto. Hoy en día, y nada más como parte de este corte comercial, se estima más o menos que en una de las revistas, un Action Comic número 1 de Superman, al día de hoy puede alcanzar históricamente arriba de los $4 millones. Y digo, la última venta que se originó al respecto de este mismo cómic fue en el año 2014, en donde estuvo valuada alrededor de $3 millones. Y evidentemente hoy en día, con el paso de los años, cada uno de estos ejemplares se vuelve cada vez más costoso y más inédito. Pero bueno, regresando al punto. La historia de Superman en Action Comic número 1 presentaba o narraba la historia del héroe que llegaba a la Tierra desde su planeta natal
Krypton y su adopción por parte de una pareja de granjeros en Smallville, Kansas City. A medida que crece, este personaje o este pequeño niño descubre sus habilidades sobrehumanas que incluyen una fuerza increíble, una velocidad nunca antes vista que rebasaba incluso la velocidad del sonido, incluso de la luz, la capacidad de volar y una invulnerabilidad casi total. Ahí sabemos que sí tenía un némesis, ¿verdad? Adoptando la identidad secreta de Clark Kent, trabajaba como periodista en el Daily Planet, en Metrópolis, y mientras tanto, en sus ratos, vamos a llamarlo, en diferentes ratos, utilizaba sus poderes para luchar contra el crimen y proteger a los inocentes desde la perspectiva de Superman. Superman evidentemente se ha convertido en un ícono de la cultura popular y es reconocido por sus valores de justicia, de la verdad y la protección de los indefensos. Este personaje evidentemente ha protagonizado numerosos cómics, películas, series de televisión y también forma parte de algunos otros medios. El éxito de Superman fue instantáneo y abrió el camino para la creación de muchos otros superhéroes icónicos que le siguieron. El impacto, evidentemente, de Action Comics y de Superman en la cultura popular es innegable, y el personaje se ha convertido en uno de los más reconocidos y queridos en toda la historia de los cómics e incluso de los Estados Unidos. A lo largo del tiempo, Superman ha tenido interacciones, no nada más así en los cómics, sino también ha enfrentado, en este caso, o se ha visto en la pantalla grande en múltiples ocasiones. Una de las más importantes y de las más vistas y reconocidas es aquella de 1978, dirigida por Richard Donner y en donde el protagonista fue Christopher Reeve, quien estuvo como el papel principal. Película que fue inmediatamente un éxito y llevó al lanzamiento de múltiples secuelas. El personaje, evidentemente, de Superman a lo largo de la historia ha ido evolucionando, no se ha quedado bajo la misma perspectiva que se originó en 1938 y se ha expandido, llevando a cabo, en este caso, múltiples peleas contra diferentes villanos y sobre todo agregando elementos mitológicos y explorando nuevas o diferentes aspectos de diferentes teorías en el personaje, teorías que más adelante contemplaremos. Evidentemente es un símbolo o un signo de esperanza y un modelo a seguir por muchas generaciones y sobre todo por todos amantes de toda esta historia de los superhéroes. A nivel general, esta es la historia o la idea de Superman. Sin embargo, para los creadores implicaba, o en el momento en el que se originó la idea creativa, evidentemente tuvieron que conceptualizar y contemplar diferentes teorías de la comunicación y también, en este caso, corrientes del pensamiento, desde un punto de vista tanto filosófico y, repito, también como de la comunicación, que fueron moldeando de manera constante o fueron permeando la identidad del personaje. Entre algunas de las corrientes del pensamiento, existen evidentemente la idea del humanismo, es decir, o más bien tiene la principal característica Superman basada en el humanismo, pues destaca el potencial y el valor del ser humano, a pesar en este caso de él ser un extraterrestre, y aboga por la promoción de la virtud y la existencia humana, no así la destrucción, a pesar de, para en este caso algunos personajes y villanos, la raza humana ser considerada como inferior. Superman evidentemente encarna muchos de estos valores humanistas, ya que utiliza todas estas habilidades o todos estos poderes sobrehumanos para proteger a los indefensos y luchar sobre todo por la justicia. Por algo es que en la evolución del personaje después forma parte de la Liga de la Justicia para esta compañía DC Comics. Otra de las corrientes del pensamiento que se asoma o que tiene muy per se el personaje tiene que ver con el existencialismo. Es decir, es esta filosofía que se centra en la experiencia individual y la responsabilidad personal en la creación de significado y el propósito de la vida. Superman de manera evidente enfrenta dilemas éticos y decisiones trascendentales que reflejan, evidentemente, elementos existenciales en la narrativa. Pues de manera constante tiene que tomar decisiones entre salvar, proteger o cuidar
a X número de personas que se ven afectadas dentro de Metrópolis o los alrededores, y lo mismo evidentemente en la encarnación del amor a través de Luisa Lane, o en este caso de la fijación amorosa por Luisa Lane. Entonces muchas veces tiene que enfrentar este tipo de dilemas y pues sus decisiones evidentemente contemplan la idea de la vida y de la muerte en algún momento. Adicionalmente, otra de las teorías que se ven reflejadas dentro del cómic y dentro del personaje tiene que ver con el utilitarismo, pues evidentemente sostiene que las acciones deben de ser evaluadas por su capacidad para generar la mayor felicidad para el mayor número de personas existentes. Y bueno, aquí creo que es evidente para todos aquellos que nos han escuchado y que en algún momento han tenido la oportunidad de leer o ver algo del personaje Superman, en donde evidentemente a menudo toma decisiones que buscan el mayor bien común para la humanidad en general, sacrificando en ocasiones sus propios deseos o sus propias necesidades en el proceso. El significado creativo o para la creación de este personaje de Superman adicionalmente va a incluir ciertas corrientes filosóficas, no nada más aquellas que tienen que ver con las teorías de la comunicación. Estos enfoques evidentemente proporcionan marcos teóricos para comprender y reflexionar sobre los temas relacionados con el poder, con la ética, con la responsabilidad y, sobre todo, con la búsqueda de propósito en la vida o un propósito superior en la vida. Pues evidentemente en casi todos los capítulos, en este caso del cómic, o también en las películas o caricaturas que se ven, siempre son elementos recurrentes dentro de la vida o en el comportar del personaje. Sin embargo, debemos de tomar en cuenta que el personaje evidentemente va a tener una construcción teórica basada en la crítica de la comunicación y originada en la Escuela de Frankfurt y desarrollada por uno de los filósofos contemporáneos más importantes, Jürgen Habermas y en este caso Herbert Marcuse, los cuales examinan a los medios de comunicación o el papel de los medios de comunicación y su influencia en la sociedad. Buscan, evidentemente, a través de este cómic, analizar y cuestionar las estructuras del poder, la dominación presentes en los procesos comunicativos, con el objetivo de emancipar y la participación ciudadana en la toma de decisiones. Es decir, Superman no simplemente fue la conceptualización creativa de vamos a pensar en un alienígena que viene a salvar al mundo, sino por el contrario, que aborda temas un poquito más profundos. Y evidentemente, pues todo esto basándose en este contexto histórico que se estaba viviendo en aquella época. Un contexto histórico que tiene una influencia cultural y evidentemente varias demandas por parte de la audiencia, factores claves para la creación del personaje. Algunos de estos datos y sobre todo que pude analizar y pude encontrar directamente en el personaje de Superman y sobre todo estas influencias culturales, pues van a tener que ver en primero con aquel suceso de 1930 en Estados Unidos llamado la Gran Depresión y evidentemente la Segunda Guerra Mundial, en donde estamos hablando de una creciente demanda del fascismo y de la guerra en Europa. Pensamientos que evidentemente van en contra del humanismo, que van en contra de fomentar aquella sana convivencia por parte de las personas que no tienen poder. No me gustaría decir inferiores porque no lo son, simplemente aquellos que no tienen poder. Y es así como este contexto de Superman surge como un símbolo de esperanza y de fortaleza en tiempos difíciles, pues representa a la humanidad, la cual puede llegar a superar las adversidades y sobre todo luchar por la justicia y por el bien común. En aquel entonces, en los años 30, de igual forma existe una gran influencia por parte del cine y la cultura popular, sobre todo porque estaban empezando o estaba en auge toda esta creación y los seriales cinematográficos. En particular, pues bueno, toda esta cuestión que tiene que ver con aventuras en una era popular. Estas películas de acción y sobre todo de fantasía tuvieron la influencia general para la creación también de Superman, pues lo convirtieron en el personaje emblemático del género y de la época. Dentro de la creación o dentro de la fabricación del personaje
tanto para lo que fue Jerry Siegel como para Joe Shuster, tuvieron evidentemente que contemplar la idea y la connotación de la mitología clásica y algunas historias, en este caso, bíblicas, siendo evidentemente Superman un ente o un ser enviado a la Tierra desde un planeta moribundo y adoptado por una familia terrícola, es decir, paralelismos que podemos encontrar con la idea en este caso de Moisés. Incluso referencias pues, a nivel mítico o mitológico sobre seres extraordinarios que vienen desde el cielo o que tienen poderes sobrenaturales que vienen desde el cielo o desde una contemplación hacia las alturas. Por ahí evidentemente surge la idea de Zeus y del Olimpo y de los seres o de los humanos que viven dentro del mismo Olimpo. Bueno, no necesariamente humanos, se les llamaría pseudo o semidioses, que viven en el Olimpo, en las alturas y que bajan a la tierra a ayudar a la humanidad a crecer. De igual forma, a nivel histórico, existe una idea de la era del progresismo o la idea progresista, en donde, pues evidentemente, Superman encarnaba muchos de estos ideales de la era. Pues abogaba por el poder del individuo para marcar la diferencia y sobre todo mejorar la sociedad. Reflejaba valores como los de la justicia, la verdad y la defensa de los oprimidos, lo cual resonaba pues evidentemente en aquel entonces para los lectores por lo que se veía dentro de la guerra y la Gran Depresión, en donde existían grandes desigualdades sociales y sobre todo grandes desigualdades económicas. Y Superman venía a generar, vuelvo a lo mismo, esta idea de esperanza a los oprimidos, a los indefensos, a los débiles, de que todo podía cambiar de un momento a otro, pues bueno, gracias en este caso a una filosofía y a un pensamiento o a un referente específico. Y finalmente, también tenemos que decirlo claramente, en aquel entonces habían cambios socioculturales, es decir, la Gran Depresión y lo mismo la Guerra Mundial, generaban o iban a generar cambios socioculturales, buscaban una modificación de, en este caso, los arqueotipos existentes para aquella época. Y entonces, a lo largo de las décadas, el personaje de Superman ha tenido que ir evolucionando en respuesta de estos mismos, y sobre todo por las demandas de la audiencia. Pues evidentemente se tiene que estar adaptando el personaje a lo que se está viviendo en el momento y en el preciso dado. Pues o si no, se pierde la atención de la audiencia y sobre todo debe de existir siempre una lucha, al menos en lo que es la industria editorial, una lucha por incluir la diversidad, por la responsabilidad, en este caso medioambiental, y pues bueno, la complejidad y el debate de los temas morales. Ahora bien, y para tener un punto final de debate, los cómics hoy en día han tenido un impacto significativo y muy fuerte en el desarrollo cultural, social y político de los jóvenes actuales. Y entonces aquí es donde, evidentemente, todos aquellos personajes o todos aquellos grandes escritores, como incluso puedo citarlos y que en paz descanse Stan Lee, han buscado y han propiciado a través de la creación de nuevos personajes y de nuevos cómics. Lo primero que me gustaría resaltar es aquello que tiene que ver con el desarrollo de las habilidades lectoras. Es decir, hoy en día se sabe, y bueno, digamos que no nada más hoy en día, sino más bien dentro de la cultura más norteamericana, centroamericana y latinoamericana, el fomento a la cultura y sobre todo a libros de cierto tipo de contenidos, pues no son altamente atractivos para los jóvenes y para los niños. Por el contrario, el ver de manera creativa o leer de manera creativa, en este caso la historia de un personaje icónico, pues bueno, puede llegar a fomentar la habilidad de la lectura. Pues han demostrado que en este caso, al presentar cierto tipo de historias visuales secuenciales, ayudan, en este caso, a la comprensión de la narrativa, el vocabulario y la fluidez de la lectura. Esto, evidentemente, hoy en día reflejado en una cuestión tecnológica y los medios digitales. De hecho, haciendo aquí un pequeño corte, es algo que he podido observar gratamente, que están apareciendo múltiples tiendas, en este caso de una marca que se llama Panini, el cual está haciendo grandes esfuerzos para transformar lo que es el manga, cómics, en este caso de origen oriental, hacia lo que es el español. Algo que a los niños
y lo digo gratamente, les está gustando y les ha motivado a pedir más. Y entonces hoy en día veo constantemente en la calle niños leyendo, en este caso manga, de diferentes historias, caricaturas o como le quieran llamar, que evidentemente me gusta verlo reflejado en esta cuestión de la lectura en lugar de estar todo el tiempo metido en cierto tipo de aplicaciones que a nivel comercial son muy buenas, pero a nivel contenido, híjole, dejan mucho que desear. Por no decir nombres, pero bailecitos babosos que buscan captar la atención y idiotizar a la sociedad. Los cómics, a su vez, también creo que son un buen ejercicio de promoción de la diversidad y la inclusión, pues evidentemente han evolucionado en una mayor diversidad, sobre todo de géneros, de razas, de orientaciones sexuales y sobre todo también de discapacidad. Pues dentro de la representación positiva de estos diversos personajes o la contemplación de diversos personajes, permite a los jóvenes que se lleguen a identificar con ellos. Y ahorita se me vienen a la cabeza grandes personajes, incluso maestros, que en lugar de ser vistos como una carga para la sociedad, por el contrario, son maestros y son líderes y guías en el ejercicio constante de personajes. Aquí hablando a grosso modo, podría decir lo que es el profesor X de los X-Men, en donde es una persona que tiene una discapacidad motriz, sin embargo, su cerebro, su intelecto y sus capacidades intelectuales son superiores a todos los demás. Algo que creo que sí es muy cierto. Personas que tienen una capacidad diferente creo que han podido abonar y han podido crecer en algún otro tipo de habilidades que los hace mejores que nosotros mismos. Y lo mismo, hace no mucho me invitaron a ver, en este caso, la película de Guardianes de la Galaxia, edición 3, en donde veo una contemplación bastante agradable de lo que es esta diversidad y el respeto a la misma. De igual forma, los cómics han podido llegar a la exploración de, en este caso, temas sociales y políticos y sobre todo abordarlos de una manera creativa, divertida y entretenida. Pues evidentemente, ¿qué es lo que están buscando? Es una lucha por evitar o que no exista la desigualdad, evitar la discriminación, la corrupción y sobre todo generar un verdadero cambio social. Pues evidentemente existe tanto la persona heroica como su némesis y entonces a través de estas luchas entre dos personajes es el reflejo social de lo que podríamos llegar a ser y de lo que podríamos nosotros como sociedad unida poder evitar y eliminar dentro de nuestros pensamientos. Es decir, generar algo que le llamo yo la conciencia social. Los superhéroes también, de manera evidente, generan una cuestión de inspiración y empoderamiento. Son modelos a seguir para los jóvenes, pues transmiten mensajes muy claros como la valentía, como la perseverancia, como la resiliencia y la importancia de siempre pensar y velar por hacer lo correcto. Inspiran, o al menos creo que pueden llegar a inspirar a los jóvenes a enfrentar desafíos, superar obstáculos y sobre todo creer en su propio potencial, pues es algo que vemos de manera recurrente, al menos en todos los cómics que hoy en día se presentan en la pantalla grande o que también los tenemos en formato escrito, en donde de manera constante se enfrentan contra desafíos grandes y evidentemente tienen miedo a enfrentarlo, sin embargo llegan a creer en ese potencial y verdaderamente en hacer lo correcto para que surjan las cosas y sobre todo se cumplan o se sobrepasen esos desafíos. Y finalmente también creo que los cómics es una cuestión muy curiosa y lo vimos aquí en la ciudad de Querétaro hace algunos años con lo que se llamaba el Conque, una reunión completamente de creación de comunidad enfocada o enrolada en todo este ejercicio de los cómics, que evidentemente generan una cuestión de comunidad, de identidad y sobre todo buscan la inclusión, la creatividad y la expresión de los mismos jóvenes, brindándoles un tipo de sentido de pertenencia y de amistad, fraternidad, camaradería. Algo que me gusta pensar y sobre todo enrolado en un ejercicio artístico llamado el cómic. Algo mucho mejor que probablemente estar metidos o inmersos en comunidades que digamos que lo que comparten podrían llegar a ser vicios. Entonces eso me gusta. En resumen, y sobre todo para poder concluir con esta participación del entretenólogo desde un punto de vista creativo y reflexivo de la industria, creo que los cómics han sido una forma de entretenimiento
que ha trascendido el papel y sobre todo ha influido de manera directa en el desarrollo cultural, social y político de los jóvenes actuales y que va a seguir generando un cambio fuerte en las nuevas generaciones. Pues es a través de las historias emocionantes y de los personajes icónicos que los cómics, y bueno, hablando de Superman, ayudan a formar identidad, la imaginación y las perspectivas de los jóvenes, promoviendo siempre los valores positivos y desafiando las normas establecidas. Y es así que a ustedes les dejo con una pequeña tarea, como siempre en el Entretenólogo. Busquen un cómic, dense la oportunidad para todos aquellos que no han tenido todavía la idea o no han tenido en sus manos un cómic, y dense la oportunidad de analizarlos, no nada más desde un punto de vista qué bonita imagen, qué bonito discurso, sino más bien busquen un poco más profundo, qué es lo que el autor, el guionista han tratado de darnos a través de esta cuestión del cómic, qué nos han querido comunicar, qué contexto histórico hay alrededor de este personaje y por qué es creado. Y nos vamos a dar cuenta que es un reflejo de la sociedad hoy en día y de una manera creativa, formas diversas en las cuales podemos nosotros enfrentar estos desafíos que tenemos como sociedad. Con esto me despido. Yo soy su amigo Lisandro Mesa, el Entretenólogo, y les doy las gracias a todos que de manera constante nos escuchan y a todos que es su primera vez. Por favor, compártenlo, suscríbanse, denle like, pues es gracias a ustedes que nosotros podemos continuar con este ejercicio plural, abierto y racional de la industria del entretenimiento. Muchas gracias y nos vemos en la próxima edición.